Somos servicio, pastoral, unidad. Somos apostolado, proyección Dynamis. Crecer para servir con liderazgo. Pacho, muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por estar aquí y quedamos entonces en tus manos y en manos del Señor para que nos enseñe a través tuyo. Sandrita, gracias a ustedes por la invitación, por contar conmigo, por darme la oportunidad de participar de este retiro tan importante, el retiro anual que ustedes como Proyección Dynamis organizan sobre intercesión, y para mí es un placer, es una alegría, es un regalo de Dios el poder contar con ustedes y el poder participar de este espacio. Así que para mí un gusto poder saludarte a ti, a Manuel, a la gente de Proyección Dynamis y a toda la gente que está unida desde tantos lugares como tú nos has ido contando a lo largo de la mañana a través de la posibilidad que tienen del chat, de las muchas plataformas en donde están retransmitiendo este espacio. Así que bueno, para mí una alegría y le pedimos a Dios el que podamos estar atentos a su voz. Yo los invito a los que nos están acompañando a que cierren sus ojos un momento, por favor, y que ahí con sus ojos cerrados le presenten a Dios qué es eso que hoy en su vida necesitan que Él haga. Tal vez no es lo que ustedes quisieran que Él haga, pero sin duda es lo que necesitan que Él opere, que Él toque, que Él transforme. Los invito a que con sus ojos cerrados revisen cómo están viviendo este tiempo, este momento, esta época, estas circunstancias. Y que, como siempre decimos en la Eucaristía, que una sola palabra de Dios es suficiente para ser sanos. Así que te pido, Padre, que tu palabra venga a tocar, a transformar, a sanar la historia, la realidad, la vida, que nos capacites para hacer aquello que estamos llamados a hacer y que podamos terminar este retiro llenos de claridades, convicciones y fuerza nueva. Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti, que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis amigos, me han pedido que como enseñanza última de esta jornada, de este retiro, podamos revisar, podamos entrar en un camino de profundización sobre lo que es la alabanza de poder o con poder. Y para eso les propongo que por favor revisen en sus Biblias, sean tan amables, busquen sus Biblias, por favor, y busquen el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, por favor, todo el mundo, busque su Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y vamos a leer desde el verso 22 hasta el 34. Sobre este texto y nada más es de lo que yo quisiera conversar con ustedes en este rato. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos desde el 22 y hasta el 34. Dice así la Escritura. La gente se amotinó contra ellos. Los prétores les hicieron arrancar los prétores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardara con todo cuidado. El carcelero, al recibir tal orden, los metió en el calabozo más profundo y sujetó sus pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero
y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa. Les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Amén. Bien, mis amigos, yo quisiera proponerles que revisáramos algunas cosas de este texto para poder comprender el sentido, el valor, tal vez la profundidad de aquello que el Señor quiere para nosotros en este tiempo en torno al tema de la alabanza. Miren, lo primero que hacemos es tratamos de revisar un poco el contexto de esta narración, de esta escena. El contexto es, bueno, primero están en la ciudad de Filipos y en la ciudad de Filipos Pablo y Silas han estado predicando, han tenido, por supuesto, muchas personas que se abren, que acogen, que están dispuestos a recibir la nueva propuesta de Dios a través de la comunidad cristiana en donde se hace presente el resucitado. Pero hay mucha gente que tiene unos intereses personales, económicos, religiosos, sociopolíticos, que no se reabren y que por el contrario se resisten, rechazan e inventan mentiras y terminan haciendo que Pablo y Silas entren en una situación muy difícil. Me llamó la atención escuchar hace un momento a Manuel Tenjo hablando de la crisis y habló de un montón de textos del Evangelio, del Nuevo Testamento, en donde habían situaciones de crisis y cómo en medio de la crisis había una experiencia para dejarnos orar por otros. En el tema de Manuel, de déjame orar por ti, lo enmarcó en medio de una realidad de crisis. Y miren cómo San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos va a presentar una situación de crisis terrible, una situación de crisis dolorosísima. Mira la descripción. Dice que Pablo y Silas estaban desnudos, golpeados con varas, en la cárcel, pero no solo en la cárcel, en el calabozo más profundo. Y no solo en el calabozo más profundo, sino que con los pies en el cepo, y que además era la medianoche. Mira esa descripción de la situación más adversa, de la situación más terrible, de la situación más ignominiosa que uno como ser humano podría enfrentar y podría descubrir y podría tener que afrontar. Y entonces nos encontramos con que Pablo y Silas estaban desnudos, con todo lo que eso implica para el tema de la dignidad, pero además habían sido golpeados con varas, un tipo de maltrato, pero además estaban en la cárcel, privados de la libertad. Y no solo le bastaba eso, sino que los pretores, cuando le dan la orden al carcelero de que los guarde con cuidado, este carcelero toma la decisión de meterlos en el calabozo más profundo. Un detalle: el calabozo más profundo en esas cárceles que eran como edificios en la ciudad de Filipo, donde había una celda encima de otra, encima de otra, encima de otra. Por supuesto, no tenían grandes sistemas de acueducto en aquella época en esas cárceles, y no tenían letrinas o sanitarios, sino lo que tenían es un orificio en el medio de la celda, y por ahí hacían sus necesidades los presos.
Y entonces ponen a Pablo y a Silas en el calabozo más profundo. Y el carcelero no solamente los pone en el calabozo más profundo, sino que además los amarra con sus pies en el cepo. Es decir, es un drama terrible. Y para acabar de completar la vaina, dice que era la medianoche, el momento de mayor oscuridad. Es decir, hay una realidad humana de adversidad, de crisis, de conflicto, de problemas muy serios. Yo no sé cuál es la realidad que tú estás pasando en este momento. No sé cuál es tu situación. No sé por qué cosas estás atravesando. No sé qué cosas estás viviendo. No sé qué cosas estás teniendo que enfrentar en este tiempo. Yo no sé, cada uno de ustedes, María de las Mercedes, o Bielka, o Patricia, o María Carolina, o Edna, no tengo ni idea. Rocío Loaiza, ¿tú qué estás viviendo? No lo sé. Lo que sí sé es que sea cual sea tu situación difícil, sea cual sea tu problema, tu adversidad, tu angustia, tu enfermedad, sea cual sea la realidad que estés atravesando, es un lugar, una oportunidad para poder transformar esa situación en una bendición, en una renovada comprensión de ti misma, de ti mismo, de tu entorno, de los tuyos, de Dios. Óiganme, lo primero, una descripción del contexto, de la realidad que están viviendo. Una situación dificilísima, una realidad adversa, pero en medio de esa situación hay algunas cosas que nos van a ayudar a entender el entorno de la alabanza. Ojo, la alabanza se sucede en un entorno. Primero, en el contexto de la adversidad. Segundo, hay un entorno especial. Míralo bien. Un detalle importante es que Pablo no está solo. Pablo está acompañado. Silas no está solo. Silas está acompañado. Están juntos Pablo y Silas. Y en medio de esa realidad hay un sentido muy interesante y es la necesidad de la comunidad, la necesidad de los hermanos. Óyeme bien, tal vez la primera cosa que hay que decir es: tú tienes una situación, tú tienes una realidad y no te puedes hacer la loca con la situación que estás viviendo. No te puedes hacer el loco y desconocer en una especie de negación psicológica las cosas que están pasando. No, en esta época todos estamos atravesando como comunidad planetaria la misma realidad. Todos estamos en medio de la pandemia del coronavirus. Todos estamos pasando situaciones difíciles. En Colombia y en muchas partes de América Latina nos hemos convertido, por supuesto, en el epicentro de la pandemia. Y tenemos confinamiento, y tenemos cuarentena, y tenemos aislamientos, y tenemos pérdidas de trabajo, y tenemos problemas de salud física y de salud emocional, de salud relacional. Escuchaba a Manuel ahora orando por las familias que han tenido ahora que estar conviviendo 4 meses y un poco más encerrados en el mismo espacio, con todas las situaciones emocionales que eso implica. Bueno, hay un montón de realidades, pero hay un montón de realidades de lo que viene hacia adelante. Sin duda, en el mundo vamos a salir de esta pandemia, pero vamos a salir más pobres. Vamos a salir con problemas económicos, con problemas laborales. Y este no es un retiro para hacernos los locos frente a la realidad. No, la realidad es esa. Pablo estaba con Silas desnudos, es decir, mostrando la verdad de su vida, la realidad de su existencia. Óiganme, amigos, para interceder hay que partir de la base del encuentro con la verdad, con la transparencia de la realidad humana. Los seres humanos llamados a interceder y a suplicar intercesión somos seres humanos en medio de realidades difíciles, en medio de problemas, en medio de angustias, que estamos abocados a encontrarnos así, desnudos, transparentes, evidenciados, sin máscaras, sin maquillaje, sin caretas,
mostrándonos como somos, desnudos, y enfrentando la realidad de nuestros maltratos, golpeados con varas, dice el texto que estaban Pablo y Silas. Óyeme bien, hay que ser honestos y hay que revisar. No podemos permanecer impávidos frente al tema del maltrato verbal, del maltrato psicológico, del maltrato emocional, del maltrato físico. Yo no sé qué tipo de maltrato has vivido tú. Espero que tú no seas un cómplice de las situaciones de maltrato. A mí me preocupa mucho que nosotros podamos tener gente en nuestra Iglesia Católica que, terminado el retiro de intercesión organizado por Proyección Dynamis, dentro de 4 o 5 horas estén gritando, golpeando o maltratando a la gente de su propia familia. Maltratando emocionalmente, verbalmente, psicológicamente o físicamente. Cuidado con nosotros ser colaboradores de la espiral de violencia en la que tantas realidades han sido tocadas, involucradas, destruidas. Y en medio de esa situación, Pablo y Silas están juntos. ¿Sabes qué quiero decirte? No pases esta época solo. No pases la crisis solo. Y no solamente esta época de pandemia. No, la crisis, el conflicto, la adversidad, la enfermedad, el dolor, la agonía, la preocupación. No la pases sola. No la pases solo. Qué bueno es tener hermanos. Qué necesario es tener hermanos, personas cercanas con las cuales poder decir, esta es la verdad de mi desnudez, esta es la verdad de la historia de maltrato en la que estoy atravesando, pero no estoy solo. Este es el calabozo más profundo. Este es el cepo que me tiene atrapada. ¿Cuál es el cepo en el que tú estás hoy atrapado, esclavizada? No sé si es un odio o un rencor o un recuerdo que no has podido superar o una herida terrible. No sé cuál sea la realidad que te tiene a ti hoy en este momento esclavizado, si es la adicción al juego o al alcohol o al cigarrillo o a la droga o a los medicamentos o al trabajo o al dinero o al prestigio o al poder. No sé qué te tiene esclavizado. Lo que sí sé es que en este texto todo termina en medio de la libertad. Sea cual sea la realidad que estás viviendo, este texto termina mostrándonos a Dios que rescata a sus hijos de toda esclavitud, cepo, y de toda adversidad que los tiene privados de la libertad, las puertas de las celdas. Sea cual sea tu realidad, yo quiero que sepas que hoy el Dios que yo creo, el Dios que yo predico, es el Dios que viene a darle libertad a tu vida. Es el Dios que viene a darle libertad a tu historia. Es el Dios que viene a rescatarte de cualquier cosa que te tenga atrapado, atrapada, encarcelado. El Dios del Evangelio, nuestro amado Señor de la vida, el resucitado, es el que viene a romper las cadenas y a abrir las puertas de tu celda. Sea cual sea la realidad que estés viviendo, tú, con tu historia, con tu dolor, con tu enfermedad, con tu tribulación, con tu prueba, con tu angustia, con tus desasosiegos, tú cumples con todos los requisitos para experimentar la presencia sanadora, liberadora, restauradora, poderosa del Señor de la vida. Tú eres lo que Dios necesita para mostrar su poder. Tu historia es la materia prima en la que Dios quiere transformarla para que seas rescatado de la fosa fatal a la luz admirable. Eso es lo que está planteando el telón de fondo de este texto de los Hechos de los Apóstoles. Pero yo quisiera que ahora te encontraras conmigo en este texto, en una escena, en un pedacito de la escena. Y es en medio de ese contexto y en
en realidad metidos en ese entorno, nos encontramos con una actitud increíble, con una situación maravillosa, y es la situación que nos presenta el texto de Pablo y Silas, que en medio de esa realidad están cantando himnos a Dios. Óyeme bien, tú que me estás acompañando a esta hora. Pablo y Silas parecen que no fueran tan católicos. ¿Por qué? Porque yo conozco un poco, para quienes no saben de mí, yo empecé mi experiencia de Dios el domingo 22 de noviembre de 1987, hace 33 años, en una comunidad de familias de la Renovación Católica Carismática de Bogotá, allá donde yo vivía. Hoy ya no vivo en Bogotá, hoy vivo a 1 hora y media al norte, en una diócesis que se llama Zipaquirá. Y yo estoy dedicado de tiempo completo a la predicación, a la oración por los enfermos, a la formación, desde agosto del año 96, que renuncié a lo que estaba haciendo y me dediqué de tiempo completo y hice los estudios que hice, etcétera. Y como estoy desde hace 24 años, ya casi el próximo mes, dedicado de tiempo completo, pues Dios me ha dado la gracia de viajar por muchos lugares. Y me encuentro en mi ministerio algo que es habitual y triste. Y es que cuando la gente está mal, que cuando la gente está pasando por situaciones dolorosas, que cuando la gente está atravesando por una realidad adversa, física, emocional, laboral, económica, interpersonal, lo que sea, su oración normalmente es la queja. Ay, Señor, yo te pido. Ay, Señor, yo te clamo. Ay, Señor, yo te suplico. Ay, Señor, yo te imploro. Ay, 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 ay. Y hay un montón de quejas y tristezas. Y Pablo y Silas, que están desnudos, que han sido golpeados con varas, que están encarcelados en el calabozo más profundo, recibiendo lo que cae de los excrementos de los presos de arriba, con los pies en el cepo, a la medianoche, en el momento de mayor oscuridad, ellos están cantando himnos a Dios. Ellos están alabando, ellos están bendiciendo, ellos están glorificando, ellos están diciéndole a Dios que es todopoderoso, que es digno de gloria, que es digno de exaltación, que es digno de ser alabado en medio de esa realidad. Ellos no le están pidiendo, Señor, sácanos de aquí. Señor, ¿por qué estamos aquí? Señor, es el colmo que nosotros, después de estar predicando y trabajar para ti, nos castigues de esta manera, que nos mandes coronavirus. Un montón de ideas loquísimas que alguna gente en la iglesia cree. Oigan, amigos, Pablo y Silas, en medio de la crisis más terrible, en medio de la adversidad más dolorosa, están alabando, cantando himnos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque es la evidencia de su fe. ¿Y qué es la evidencia de la fe? Hombre, que a Dios no se le cree, no se le alaba por lo que dicen mis sentidos. Escúchame bien, la experiencia de la fe no depende de lo que dicen los sentidos. ¿Qué le decían los sentidos a Pablo y a Silas? El sentido del tacto, estaban golpeados, maltratados. El sentido de la vista, todo era oscuridad, la medianoche en un calabozo profundo. El sentido del olfato, está cayendo excremento sobre nosotros. ¿Qué están sintiendo? Los sentidos les dicen que todo está mal, pero la fe
La fe de alguien que quiere interceder, la fe de alguien que quiere ser serio en esto, no depende de lo que dicen los sentidos. Cuidado, amigos que nos están viendo a esta hora, de hacer que tu fe dependa de lo que digan tus sentidos. No, señores, la fe depende de la experiencia interior, de lo que Dios ha hecho en mí, que es mucho más grande de lo que está alrededor mío. Y por eso pueden alabar. Escúchame bien. El motor de la alabanza no es lo que yo estoy viendo, sintiendo, pensando. No, es mi convicción interior. Pablo y Silas son capaces de alabar y cantar himnos a Dios en medio de esa realidad porque tienen su vida puesta en el resucitado, que es todopoderoso en el amor. No están viendo la situación adversa y quedándose en ella, no. Es en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de los problemas, ahí es donde se alaba y ahí es donde se glorifica y ahí es donde se exalta a Dios. Óyeme tú que me estás viendo a esta hora, que eres de Proyección Dynamis o que estás participando de este retiro. Qué bueno sería que maduráramos, que creciéramos, que avanzáramos en nuestra experiencia de Dios y que aprendiéramos que la fe no depende de lo que dicen los sentidos, sino de la convicción interior de lo que ha hecho Dios en ti. Por eso se puede alabar. Y este texto, en el marco amplio de un retiro de intercesión, tiene un par de detalles que son muy importantes. El texto, si te diste cuenta, dice que Pablo y Silas estaban cantando himnos y todos los otros presos los estaban escuchando. Ese dato es determinante para poner este tema en medio de un ambiente de intercesión. Y dice que cuando estaban en medio de la alabanza, del cantar himnos, de repente sucedió un terremoto que conmovió hasta los cimientos. Oigan, amigos, en la teología de San Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, que está montado sobre la comprensión del texto del Éxodo, del don de la alianza, en donde se nos dice por allá, si mi memoria no me falla, en el capítulo 19, versos 16 al 18 del libro del Éxodo, que cuando Dios descendió sobre el monte, descendió sobre el fuego, la montaña humeaba y el monte entero retemblaba como si hubiera un terremoto. ¿Saben qué significa? Que en este texto de Hechos 16 está sucediendo un Pentecostés. La presencia de Dios que desciende y transforma la realidad, haciendo de ese calabozo profundo, lleno de excremento, maloliente, lleno de realidades difíciles, con un montón de entornos adversos, lo convierte en el nuevo lugar del don de la alianza de Dios. La alabanza hace presente en medio de la adversidad la presencia poderosa de Dios, que es para todos. Y cuando sucede ese terremoto, ¿qué pasa? Que se conmueven los cimientos. Óyeme bien, las estructuras. Yo deseo sobre ti una conmoción en tus estructuras de pensamiento, en tus estructuras espirituales. Yo espero que tú estés hoy teniendo una experiencia que te haga cambiar tu mentalidad, incluso sobre cosas que tú pensabas haber sabido, predicado, enseñado, creído de Dios, que tal vez no son adecuadas conforme a la enseñanza de la Escritura o del magisterio de nuestra amada iglesia. Y que tú puedas decir, estoy dispuesto a que Dios haga un terremoto en mi vida.
pero ¿sabes además qué significa terremoto? Yo no sé si en los países donde ustedes están han padecido, han sufrido, han sentido algún terremoto. Aquí en Colombia hemos tenido grandes terremotos que yo recuerde desde que yo estaba pequeño, 2 muy fuertes, uno en Popayán y otro en Armenia. Y cuando fue el terremoto en Armenia, yo recuerdo que yo estaba viviendo con mi mamá en un departamento, en un apartamento, en un 4º piso, y cuando empezó a temblar, yo dije, no, yo no alcanzo a salir de acá, mi mamá no estaba, yo estaba solo. Y yo dije, bueno, no, nada, yo me quedo aquí adentro del apartamento y me asomé y me puse, yo soy súper chismoso, me puse a mirar por la ventana y yo vi a los vecinos saliendo en calzoncillos, las vecinas saliendo con el brasier en la mano, tapadas con una toalla, corría la gente. Y en medio de ese terremoto, que no era en Bogotá, que era en Armenia, que es lejos, que se sintió tan fuertemente, bueno, ese día yo conocí profundamente a mis vecinos. Y me quedé pensando algo que vi ese día. Me quedé pensando en que yo no vi a ninguno de mis vecinos devolverse a sacar las joyas que tenía en la caja fuerte. Yo no vi a ninguno de mis vecinos devolverse a sacar los fajos de billetes que tenían debajo del colchón de la cama. Yo no vi a ninguno de mis vecinos devolverse a sacar el televisor de 20 pulgadas o de 30 para salir corriendo con él. No. ¿Sabes por qué? Porque en un terremoto, que es como San Lucas describe en este texto, la experiencia poderosa de Dios gracias a la alabanza, lo que hacen los seres humanos es discernir entre lo esencial y lo accesorio. Como en un terremoto. En un terremoto la gente sale en calzones y brasier, en calzoncillos, sale corriendo para salvar lo esencial que es la vida. Y un terremoto, si Dios y su experiencia son ejemplificadas con un terremoto, lo que quiere decir es que es una experiencia de Dios que debe hacer que tú disciernas y que tú sopeses entre lo esencial y lo accesorio. Y yo quisiera que al salir de este retiro organizado por la gente de la comunidad de la proyección Dynamis, tú puedas decir qué es esencial y qué es accesorio. ¿Qué es esencial en tu vida hoy? No me vayas a responder solo, es que el Señor es lo... Sí, por supuesto, pero en tu realidad de vida hoy, ¿qué es esencial y qué es accesorio? Y cuando sucedió el terremoto y se abrieron las celdas y se rompieron las cadenas, dice algo maravilloso San Lucas. Dice que después de ese momento de alabanza que detona el poder de Dios y que suscita un terremoto, que ustedes puedan decir, y se abrieron las celdas de todos, y se rompieron las cadenas de todos. Y hay un detalle maravilloso. El carcelero, el que los había metido en el calabozo más profundo y los había amarrado con los pies en el cepo, estaba dormido y se despertó con el terremoto y tomó una antorcha, prendió una luz y vio que las puertas de todas las celdas estaban abiertas. Y entonces sacó la espada para matarse. Y en ese momento Pablo y Silas le gritaron, no, no te hagas ningún daño. Y atención, dice el texto, míralo por favor, que creo que es muy importante que no lo pierdas de vista. En el verso 28, no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. Y ese todos es determinante para comprender este texto en el marco de un retiro de intercesión. Si la alabanza es poderosa porque hace que yo, consciente de mi entorno, de mi situación, de mis problemas, de mis angustias, de que las cosas no están bien, porque soy consciente, no me hago el loco con mi realidad. Y en medio de ella soy capaz de sobrepasar lo que dicen mis sentidos y poner mi mirada en Dios y alabar.
y los otros presos los estaban escuchando. Y esta alabanza hizo que el Señor de la vida rompiera las cadenas y abriera las celdas de todos. Y luego, cuando se va a matar el carcelero, Pablo le dice: no te hagas ningún mal, que estamos todos. Todos los estaban escuchando. Se abrieron las celdas de todos, se rompieron las cadenas de todos y se quedaron todos. Óyeme, lo lógico, yo no sé en sus ciudades, en sus países, pero aquí, en Colombia, si un miércoles a las 12:45 de la madrugada se abren las celdas de cualquier cárcel y se abren las puertas de todas las celdas, a la 1 de la mañana no quedan ni los guardias. Se hubieran volado todos. En este texto, obvio, yo entiendo que Pablo y Silas no se hayan volado. Es decir, pues son los protagonistas. ¿Cómo se van a escapar? Pues no se pueden escapar. Pero ¿por qué el cara cortada y alias el Chapo y alias pata de cabra y alias el tigre, por qué no se volaron? ¿Por qué? Porque Pablo le dice al carcelero que estaban todos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en el todos? Todos los otros presos los escuchaban, se abrieron las puertas de todas las celdas, se rompieron las cadenas de todos los presos y ninguno se voló. Atención. Porque la alabanza es tremendo instrumento de intercesión. Los otros no se volaron porque a través del testimonio de Pablo y Silas, que alababan a Dios en medio de esa adversidad, Dios ya los hizo libres a los otros presos. Escucha esto que te estoy diciendo. La alabanza encarnada en la vida de Pablo y Silas, es decir, de tú y de los que están en tu ministerio, en tu comunidad, de tú y los tuyos, es tan poderoso el testimonio de personas alabando en medio de la tormenta, de la adversidad, de la enfermedad, de la tribulación, que Dios utiliza la alabanza para atraer la libertad a los cautivos. Y por eso no se vuelan. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere prófugos existenciales. Porque Dios no quiere gente que está huyendo de su realidad. ¿Y sabes por qué? Porque en medio de esa realidad aprendemos algo fundamental en la teología. Y es que la libertad no depende de la circunstancia en la que yo esté. Nunca lo olvides. La libertad no depende de la circunstancia en la que yo esté. Premisas importantes de esta predicación. A Dios no se le alaba por lo que dicen los sentidos. No, la fe no depende de lo que dicen tus sentidos. Pero siguiente premisa fundamental. La libertad no depende de la circunstancia en la que se está. ¿Sabes por qué no se volaron los otros presos? Porque ya eran libres. Y cuando tú ya eres libre, no andas huyendo. ¿Saben a mí qué me preocupa? Me preocupa que hay gente en los ministerios de intercesión que se la pasan metidos en sus lugares de oración, en frente a sus altares, frente a sus capillas, en sus lugares de oración, pero están huyendo de su realidad personal o de su realidad familiar o de su realidad histórica. Cuidado con convertirse en prófugos existenciales, refugiados en piedad, religión o espiritualidad. Cuidado. Yo espero que tú que me estás viendo a esta hora digas:
Hombre, ¿será que yo soy un fugitivo que se la pasaba metido en la parroquia, en el centro carismático, en la casa de oración, en la capilla, para no estar tanto en mi casa? Porque las cosas en mi casa son difíciles, son fregadas, hay problemas. Y ahora que estoy confinado, he tenido que enfrentarme a mi casa y prefiero estar encerrado en un cuartito diciendo que estoy orando, que estoy leyendo la Biblia o estoy rezando el rosario o estoy intercediendo por otros, pero no ha salido a enfrentar y a afrontar la historia difícil y los temas de los que hay que hablar y poner sobre la mesa y enfrentar la realidad. Cuidado con esos prófugos y fugitivos intercesores que creen que por estar orando por otros es suficiente para resolver los propios problemas. No, mis hermanos. La alabanza debe hacer que nosotros seamos contundentes y claros en pararnos frente a nuestra realidad y asumir que tenemos que trabajar, que tenemos que atender, que tenemos que resolver nuestras realidades. Yo los invito a que sean valientes, a que tengan coraje y enfrenten su propia historia. Y acuérdense de esto, por favor. La oración no lo es todo. Se los repito. La oración no lo es todo. Si hay cosas que tú tienes que atender de tu vida personal, no se resuelve pidiendo que te impongan las manos o que recen por ti. Hay cosas, muchas cosas, en las que necesitas terapia psicológica. La oración no lo es todo. La oración es lo primero. Nunca olvides esto. Tercera premisa. La oración no lo es todo. La oración es lo primero. Yo conozco a Manuel Tenjo desde hace tal vez más de 30 años y estoy seguro que él no quiere que a través de su comunidad, de la proyección Dynamis, tengamos gente fanática o fugitiva de su propia historia personal. Por el contrario, nosotros creemos en la responsabilidad integral del encuentro con Dios. El encuentro con Dios y la oración es lo primero, pero no es lo único y no es el todo. Cuidado con hacer de la oración una burbuja fanatizante. No, estamos llamados a ser hombres y mujeres que vivimos en libertad, pero esa libertad muchas veces se consigue a través de una buena terapia, de unos buenos especialistas, de un buen proceso, de una buena comunidad, de un trabajo serio, de un trabajo integral que atiende todas las áreas de la vida humana. Cuidado con el fanatismo, cuidado con el espiritualismo, cuidado con el pietismo, que son herejías y problemas peligrosísimos para la gente de la iglesia y de la renovación. Cuidado. Y este texto termina con algo muy importante para acabar. Este texto termina diciendo que Pablo y Silas fueron, comieron, bautizaron, estuvieron con el desgraciado que los metió en el calabozo más profundo y les amarró los pies en el cepo. No le habían dado esa orden. Le dijeron que los guardara con cuidado, pero él los metió en el peor lugar, en la peor situación y les amarró los pies en el cepo. Este era el peor de los enemigos, el que los puso a Pablo y a Silas en la situación más terrible en la que habían estado. Y estos que habían estado alabando a Dios terminan optando por hacer de su enemigo un hermano. Oigan, amigos, la alabanza tiene poder si la alabanza te lleva a tomar decisiones. Cuarta premisa. La alabanza tiene poder si te lleva a tomar decisiones.
A mí me molesta, me ha molestado mucho siempre la gente que dice, ay, qué lindo ese retiro de intercesión, ay, eso que organizaron los de Proyección Dynamis fue divino, fue hermoso, ay, yo lloré, ay, ya algo me subía y me bajaba, ay, ya a mí se me pararon los pelitos, como hoy quedé como piel de gallina, ay, yo sentía un temblorcito. Y yo digo, listo, maravilloso, perfecto. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Porque nosotros los seres humanos, por definición antropológica, somos sentipensantes. Sentipensantes. Y no podemos pretender que las experiencias de renovación o de iglesia sean solo para atender el tema sentimental. No, yo sé que somos sentipensantes. Es decir, que tú que estás ahí viéndome, Olga Lucía, Gabriela Ayala, Livia, Esperanza, Adis, Francia, ustedes no son familia de Pinocho, ustedes no son de palo, no son de madera, claro, pero, pero nos quedamos solo en lo sentimental, nos quedamos solo en las emociones y lo pensante que, y las acciones que, y las decisiones que. No, este retiro será absolutamente exitoso, no porque hayan habido 1,000 personas o más viéndonos, no, los números no nos dicen mayor cosa. No, este retiro será realmente exitoso por las decisiones existenciales movidas por el poder del espíritu que tú tomaste en tu vida para reconciliarte con la persona que más daño te hizo. Escúchame bien, que tú puedas perdonar al carcelero que te metió en la peor de la situación, que tú seas capaz de perdonar a la persona que te hizo daño, que abusó de ti, de tu idea, de tu criterio, de tu respeto, de tu cuerpo, cualquiera sea la realidad de aquello que hayas pasado como violencia, cualquier cosa que te haya destruido el corazón, que tú seas capaz de decir, yo renuncié al odio que tenía, al rencor que tenía, a mi deseo de venganza contra la persona que me hizo daño. Yo fui capaz de perdonar a mi carcelero. Pablo y Silas muestran que después de haber hecho este itinerario, el itinerario verdadero de la experiencia del resucitado desemboca en el perdón a aquel que le hizo daño. Un verdadero testimonio de experiencia, de sanación, de liberación, de intercesión, debe ser los testimonios que existencialmente hicieron, que asumiéramos nuestra realidad, que no nos hagamos los locos con lo que hemos vivido, que enfrentemos nuestra vida, que seamos hombres y mujeres de alabanza, que sepamos que el testimonio nuestro lo están escuchando, viendo, percibiendo muchos otros, que a través nuestro Dios rompe las cadenas y abre las puertas de las celdas de todos los que están a nuestro lado, que es como un terremoto que nos conmueve, en que sea desde las estructuras la vida transformada, pero que derive en decisiones existenciales, que derive en opciones humanas, reales, concretas. Ahí podremos haber dicho qué exitoso ha sido este retiro que organizó la comunidad Proyección Dynamis, porque me ayudó en la experiencia de Dios a salir, enfrentar la vida, asumirme, no estar huyendo, no ser un fugitivo de mi realidad, y poder perdonar a los que me han hecho daño, como Pablo y Silas perdonaron al carcelero. Así que, amigos, ojalá tú que me estás viendo puedas regresar a este texto de los Hechos de los Apóstoles. Ojalá seas capaz de volver a tus apuntes, a tus notas, volver a mirar este video que seguro va a quedar grabado porque Carlos Eduardo es muy juicioso en grabar todos los videos y tenerlos y ofrecerlos, y que puedas volver a él, volver a lo de Manuel, volver a las enseñanzas de hoy, revisar qué es lo que Dios te está diciendo y tomar decisiones. Sin decisiones has perdido la mañana. Sin decisiones fue lindo, pero nada más. Pero las decisiones en el poder del Espíritu son las que te llevan a ser mejor ser humano.
Toda experiencia de Dios no es para que seamos más piadosos, más rezanderos o religiosos, sino mejores seres humanos, a la manera de Jesús, el único modelo de hombre, de ser humano, que es digno de ser seguido y encarnado. Pues bien, amigos, con todo esto, yo te voy a invitar para que oremos un momento. Y para que oremos por todas nuestras enfermedades. Te voy a invitar por todas las realidades que estamos viviendo, para que cierres tus ojos un momento. Incluso voy a pedirte a ti que estás escribiendo en el chat, que ya no escribas nada en el chat. Te voy a pedir que no estés pensando en alguien por quien quieres orar. No. Ya has pedido y yo he estado viendo desde las 8 de la mañana gente que está escribiendo por mi tío, por mi primo, por la familia no sé qué, por fulano y por sultano. Pero este es un momento para ti. Te pido que dejes de escribir y ojalá el chat quedara quietito para que yo sepa que estás ahí con tus ojos cerrados, pensando en ti. Y yo, junto con mi hermano Manuel, que está allá en su casa, por el ministerio que Dios nos ha regalado, vamos a orar por ti. Y vamos a pedirle a Dios que venga a tocar tu vida y que venga a sanarte y que venga a transformarte. Padre bueno, tú conoces a cada una de las personas que están en este momento conectadas. Padre, tú conoces sus historias, sus realidades. Tú conoces sus luchas, sus angustias. Tú sabes bien, Padre, cuál es su desnudez, el maltrato que ha sufrido. Tú sabes en qué cárcel ha sido encerrado. Tú sabes cuál es el calabozo más profundo que la tiene atrapada. Tú sabes cuál es el cepo que la ha esclavizado. Tú conoces bien, Padre, cuál es la medianoche que está viviendo en este momento. Quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, por el ministerio con el que nos has bendecido a nosotros en la iglesia, poniéndonos de acuerdo con Manuel, con Sandra, con José Bernardo, con Gloria, con el equipo de servicio de la proyección Dynamis. Te quiero pedir, Padre, en el nombre de Jesús, que vengas a sanar la vida de los hermanos que nos están acompañando y de los que van a ver esto después. Tú conoces su historia personal, conoces lo que han vivido, conoces cuál es su realidad más profunda, las causas de los odios o rencores que tienen en su corazón. Padre, tú conoces si hay personas a las que esos odios y rencores, deseos de venganza, heridas no sanadas, se han traducido en enfermedades físicas que se han somatizado. Padre, yo te suplico que vengas a sanar las causas, las raíces más profundas de la vida de los que están ahí y que están sufriendo. Tú conoces sus luchas, sus vicios, sus adicciones, sus vacíos. Tú conoces en qué áreas de la vida han sido fugitivos, prófugos existenciales. Y quiero pedirte, Padre, que sane sus corazones, que sane sus recuerdos. Por supuesto, no te pido que lo que haya sido se les olvide, porque yo sé que tú no produces amnesia. No, yo te pido, Padre, hoy en el nombre de Jesús, en comunión con mis hermanos, que las personas que están participando de este retiro, que tienen heridas muy profundas en su mente, en sus recuerdos, hoy sean sanadas y el signo de la sanación
sea que puedan recordar en paz lo que hasta hoy les ha traído traumas y heridas. Que el signo sea que recuerden en paz y que sean capaces de perdonar a sus agresores. Que sean capaces de perdonar a sus carceleros. Padre, te suplico que la fuerza de tu espíritu sea como un terremoto en la vida de los que participan de este retiro, para que sean capaces de perdonar a sus carceleros, que sean conmovidas sus estructuras internas, emocionales, volitivas, mentales. Dales la fuerza de perdonarlo. Dale la fuerza a cada persona que nos está viendo de darse a sí misma el regalo de perdonar a su agresor, a su carcelera, ya sea un familiar, amigo, conocido, profesor, religioso, sacerdote, quien sea que le haya hecho daño, un exnovio, una expareja, un hijo, un abuelo, un criador, un profesor, el que sea. Dale la fuerza para perdonar, y que sanada la causa emocional, interna, profunda, la raíz de nuestras heridas, sean sanadas también nuestras enfermedades físicas. Padre, si hay personas que están enfermas de algo en el cuerpo, a destiempo, no como producto natural del desgaste de los años, sino a destiempo, como consecuencia de enfermedades emocionales, interiores, espirituales, afectivas, de crianza. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que pases sanando en este mismo instante las causas y también las consecuencias físicas de los que están con nosotros en esta hora. Ishalava Hassan de Nevereihilia Baraktai, Dishendele Reisiri Igia la Bajabalektia Navaraidar, Dishendele Reisabri dirigir el Ebrederijana. Iria la barasaidaro, Indaya la barajaidara la bradajare, Uria la basantia nara bajaidaro, Usha la mahasaji le prilevara casirikiara. Toca, Señor, la vida, la historia, los sueños truncados, las heridas del alma, los vacíos afectivos y emocionales. Si hay personas a las que les dijeron maldita sea la hora en que naciste, que fueron rechazadas desde el vientre materno, abandonadas, adoptadas después, que no se han sentido amadas, que les dijeron que estaban condenadas al fracaso, que eran basura, poca cosa. Hoy, Padre, tú vienes a poner tu amor para que los hermanos que están viviendo esas historias por primera vez se vean a sí mismos como tú los ves, como una obra buena, sabiendo que tú no haces basura, que tú todo lo haces bien, que tú has venido a restaurar la dignidad, la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto, para que desde esa sanación ellos puedan ver a los demás también como tú los ves, como hermanos, como don tuyo, como presencia de tu amor. Y quiero invitarte, mi hermano, mi hermana, para que alabes a Dios y para que le digas a Dios gracias por cada una de las realidades difíciles que he vivido. Te voy a invitar a que ya no pidas nada. Esta enseñanza tiene que ver con la alabanza y ahora te pido que alabes y que bendigas y que le digas a Dios: Dios, bendito seas.
Quiero alabarte, darte gracias, glorificarte, exaltarte, levantar mis manos a ti, glorificarte por lo que has hecho, por permitirme estar en este retiro, por permitirme experimentar tu presencia, por darme una nueva fuerza, una nueva esperanza, por darme una nueva mirada de mi vida, de mi historia, por reconciliarme con mi propia historia, con mi camino, por todo aquello que he tenido que vivir, de lo que antes me quejaba y me lamentaba, por aquello por lo que antes maldecía. Hoy quiero bendecir, hoy quiero dar gracias, hoy quiero levantarme, hoy quiero restaurar mi mirada, hoy quiero decir que en medio de estas situaciones soy capaz de cantar himnos de alabanza en la mitad de la noche, en medio de la oscuridad, y decirte bendito seas, y decirte gloria a ti, Señor. ¿Quién como tú, Señor de la vida? ¿Quién como tú, Señor de la gloria? Solo tú eres digno de alabanza, tú que eres mi más alto escondite, tú que eres mi lugar de refugio, tú que eres el sostenedor de mi vida, tú que eres la peña de mi salvación. Bendito seas, Señor, por tu amor, por tu presencia, por tu bondad, por tu poder en medio de nosotros. Bendito seas, Señor. Vamos a decirle al Señor gracias. Gracias, José Bernardo. Gracias por la presencia en medio de nosotros. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, porque nos has estado sanando, porque daremos testimonio de las decisiones que hemos tomado y de la obra de sanación que has hecho entre nosotros. Bendito seas, Señor. Gracias, gracias, Señor de la vida. Gloria, gloria a ti. Gracias, Señor. Gloria, gloria a tu nombre. Bendito seas. Gracias, Señor. Te cantamos, Señor, un canto de alabanza como Pablo y Silas en medio de la cárcel. Bendito seas. Gracias, Señor. En tu presencia hoy quiero darte gracias. Aquí en tu presencia hoy quiero regalarte esta canción. Una vez más vamos a decirle eso al Señor. Aquí en tu presencia hoy quiero darte gracias. Aquí en tu presencia por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón, por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Gracias, Señor, por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Alabado te damos Señor. Gracias, Señor, porque hoy le has dado alas a muchos corazones, porque nos has salvado, porque nos has liberado, porque nos has dado esperanza, porque nos has capacitado para volver a empezar. Quiero pedirte, Padre, bendigas la vida de mi hermano Manuel, de Sandrita, su esposa, de la gente de la comunidad Proyección Dynamis, la vida de Carlos Eduardo Díaz, de todas las personas involucradas en este evento. Te quiero pedir los bendigas y los llenes de tu gracia, y bendigas las historias, las vidas y los nuevos pasos que todos los que han estado compartiendo este espacio hemos de empezar a dar. Todo esto, Padre, entregándonos a ti, que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén.